pasó y tuve mala suerte, o tuve buena suerte y por eso ahora mi vida cambió. Tiene que ver con que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos ido sembrando cosas. Hemos ido determinando cosas en nuestra vida. Vos determinaste hoy estar en este lugar y hubo gente que determinó estar en otro lugar. ¿Sí? Y eso es lo que a largo plazo determina qué es lo que nosotros vamos a recibir. No podemos ignorar lo que significa la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha incide muchísimo en nuestra vida. Y entonces tenemos que entender que no hay cuestión acá de suerte, no es cuestión de buena o mala suerte, son decisiones, son determinaciones que nosotros vamos tomando, y en muchos casos es el resultado de haber elegido jugar este juego de la vida basándonos en reglas humanas, no divinas. Cuando vos decidís jugar este juego de la vida bajo reglas humanas, vas a tener un resultado. Cuando elegís hacerlo bajo reglas divinas, vas a tener otro resultado, muy diferente. ¿Sí? Y eso es lo que quiero compartir en esta tarde con todos ustedes. Quiero que compartamos juntos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Primero, no para sentir culpa o malestar, sino para identificar qué no hice bien o qué hice bien. Porque todo lo que hemos hecho en nuestro pasado nos trajo a este presente. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos la tendencia de decir, bueno, fue el diablo, ¿no? El diablo tiene la culpa de todo, hasta de lo que no hizo. No le metió el fruto prohibido en la jeta a Eva, pero ya tiene la culpa también, pues se lo enchufó él. Y entonces nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que el diablo, sí, pero la que agarró el fruto fue Eva y después se lo comió ella y se lo dio el marido. Y el marido pollerudo no supo decir nada y comió. Y estamos como estamos el día de hoy. ¿Viste? Por eso cuando lleguemos al cielo nos vamos a ir a agarrar todos juntos a Adán, vamos a dar una para que tenga, para que guarde y no se olvide más. Ahora, todo lo que nosotros hemos vivido tiene que ver con esto. Y de eso quiero hablar en esta tarde. Vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos que son hiper conocidos por nosotros, pero vamos a tomar algunos puntos de allí. Tercera de Juan 1, del 1 al 2. 1 y 2. Dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo primero que necesitamos entender es que Juan está expresando esta verdad y realidad espiritual a una persona a la que él ama mucho. Y de hecho lo deja reflejado ahí. El anciano a Gallo, el amado. Y cuando comienza el versículo 2 vuelve a repetir esta palabra, amado. Evidentemente, el apóstol Juan amaba mucho a ese hombre llamado Gallo. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, yo quiero señalarte varias cosas. En primer lugar, este versículo, este texto, sobre todo el versículo número 2, no es una promesa de Dios. No es una promesa de Dios. Nosotros la hemos tomado como una promesa de Dios cuando en realidad es una expresión de deseos de alguien que ama profundamente a otra persona. Juan ama profundamente a este hombre Gallo y le desea algo, y lo deja reflejado acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no puedo tomar ese versículo 2 como para ir a orar, por ejemplo, y reclamarle a Dios, Dios, vos prometiste que yo tenía que prosperar en todas las cosas. Porque no es una promesa, es una expresión de deseos de un hombre, Juan, a otro hombre llamado Gallo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Díganme aunque sea así, para yo poder saber que se va entendiendo lo que estamos diciendo. No podemos ir a Dios y decirle, Dios, tu palabra dice, aunque es verdad que lo dice su palabra, como si fuese una promesa. No es una promesa de Dios.
Punto número 1, no es una promesa de Dios, por lo tanto nunca vayas a Dios a reclamarle algo amparado en este versículo 2. ¿Sí? En segundo lugar, el deseo de Juan a su amado Gallo es que él prospere en todas las cosas. Entonces yo acá quiero hacerte una serie de preguntas. Juan dice, Gallo querido, yo quiero que vos prosperes en todas las cosas. Yo te pregunto a vos, ¿cuáles son tus deseos para con tus hermanos? Porque acá yo veo al apóstol Juan diciéndole a un amado Gallo, a su amado hermano en la fe, hijo espiritual, diciéndole, deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuáles son tus deseos para con tus hermanos? ¿De verdad deseas que tu hermano prospere? ¿De verdad cuando orás por él decís, yo deseo que prospere y que tenga salud y que le vaya bien en esto y en esto y en esto y en esto y en esto? O nada que ver. Porque a veces pedimos, Señor, prosperame, Señor, bendecime, Señor, ayúdame. Pero tenés el mismo deseo y el mismo ímpetu, la misma fuerza a la hora de pedir por vos que cuando pedís por tu hermano. ¿Pedís la prosperidad de tu hermano? ¿Orás por la prosperidad de tu hermano? O nada que ver. Es tan importante lo que Juan declara acá, que por algo el Espíritu Santo lo tomó y lo dejó registrado dentro del canon bíblico. Como un ejemplo a seguir para nosotros los cristianos de este siglo XXI. Nos tiene que importar que el otro prospere y que le vaya bien en todas las cosas. Te tiene que importar, me tiene que importar. Nos tiene que importar. Nos tiene que importar y mucho la prosperidad de nuestros hermanos. Debe ser nuestra oración, un punto central en nuestra oración. Señor, que a Luana le vaya bien, que prospere Nay en los estudios, que le vaya bien. En todo lo que emprenda, que le vaya bien. A cada uno de mis hermanos, que les vaya bien. Amén. Nos tiene que importar la prosperidad del otro. Debemos orar por ello. Debemos velar por esas cosas. Juan no está hablando acá de una prosperidad aislada, amparado solamente en una cuestión económica. Él dice que la prosperidad de mi hermano Gallo sea integral. No que tenga solamente mucho dinero, muchos recursos. No, no, no. Que le vaya bien en todas las cosas. ¿Sí? Amén. Número 3, o en tercer lugar, fíjense lo que dice al finalizar el versículo 2. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma depende de cuán sometida esté al gobierno del Espíritu. Tu alma, mi alma, para que prospere, como dice acá Juan, tiene que estar sometida al gobierno del Espíritu. Porque si no se transforma en un alma ingobernable, que es atrapada y es seducida por cualquier cosita que está dando vueltas por ahí. Hemos aprendido que en el alma está la mente, la voluntad, las emociones, el intelecto. Entonces un alma que no está sometida al gobierno del Espíritu de Dios se transforma en un alma ingobernable, y un alma ingobernable genera y produce vidas no prósperas. Cuando el Espíritu Santo no tiene el gobierno y el control de nuestra alma, de nuestra vida entera, nuestra vida se transforma en una vida ingobernable. Ingobernable. Y no hay una prosperidad como la que Juan le está deseando a Gallo que tenga. ¿Sí? Si el alma gobierna por encima del espíritu, va a haber problemas. Y acá tenemos que hacer un paréntesis y preguntarnos, cuando decidimos, ¿en base a qué decidimos? ¿En base a nuestra voluntad? Vamos a Dios y le consultamos, Señor, ¿qué querés que haga? Es que a mí me gusta, sí, pero ¿qué querés que haga vos, Señor? Porque puede ser que el problema esté ahí. Cuando el alma no se somete al gobierno del Espíritu de Dios, nuestra vida se transforma en una vida ingobernable. No hay prosperidad.
Podemos orar por prosperidad, pero mientras vos no reconozcas y digas, el problema que tengo es que mi alma todavía no está siendo gobernada por el Espíritu de Dios, por más que oremos y hagamos la danza de la lluvia y el guaca guaca y qué sé yo cuántas cosas más, no va a pasar absolutamente nada en nuestra vida. ¿Sí? La prosperidad que nosotros tenemos que pedir por nuestros hermanos no tiene que ver solo con una cuestión económica, tiene que ver con que en todo lo que hace a la vida de esa persona le vaya bien. ¿Por qué? Porque si la prosperidad que estamos buscando está enfocada en una sola de las áreas de nuestra vida, entonces estamos cerrando el blanco. La prosperidad que Juan le desea a su amado Gallo es integral. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Si la prosperidad que vos y yo estamos buscando y experimentando en algún área de nuestra vida nos aleja de Dios y de la iglesia, nos aleja de nuestros seres queridos, nos destruye la salud, nos mantiene en depresión y tristeza, entonces tengo que decirte que eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque lo que proviene de Dios produce otras cosas. Mirá lo que dice el Proverbio, capítulo 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice, la bendición de Jehová es la que ¿qué? Enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si cuando vos recibís algo de parte de Dios, en lugar de estar más contento, en lugar de estar deseando estar más cerca de Él, en lugar de amar más su presencia, sentí dentro tuyo como un vacío, es muy probable que eso no tenga origen divino. Es muy probable que eso no provenga de Dios. Cada vez que vos recibís algo, dentro tuyo tiene que haber algo que te genere alegría y adoración. Si eso no produce, eso que recibís no produce adoración, gratitud y todo esto que te estoy mencionando, entonces probablemente no provenga de Dios. Porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. No añade tristeza. ¿Sí? No añade tristeza a la bendición de Dios. Cuando vos recibís algo, se supone que vos estás más que feliz. Pero si en lugar de felicidad o de alegría, de adoración, lo que se genera es como un vacío, como un apagón interior, entonces significa que eso no está viniendo de Dios. Entonces, habiendo dicho esto y expresado esto que te estoy mencionando, puedo afirmarte que el deseo de Dios es que puedas prosperar, pero nunca fuera de su diseño. Nunca fuera de su diseño, porque eso trae problemas. Siempre. Fuera de la voluntad de Dios, todo lo que vos logres va a producir insatisfacción, tristeza, frustración, decepción. La bendición de Dios no añade tristeza con ella, enriquece tu vida. Enriquece tu vida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Te quiero mencionar varias características que Juan señala de este hombre llamado Gallo. Número 1, dice el relato bíblico que Gallo tenía buen testimonio de los hermanos. Buen testimonio de los hermanos. Ahora, yo pensaba en esto, a mí me gusta hacerme preguntas y me gusta compartir las preguntas con vos, porque esto nos abre el panorama y nos permite indagar en nuestro corazón. Si yo le preguntara a alguno de los hermanos que hoy están acá, ¿qué piensan del que tenés al lado, del que está delante, del que está atrás? ¿Qué crees que dirían ellos de vos? ¿Qué crees que dirían? ¿Exaltarían, elogiarían tu buen testimonio? Este es una mujer, es una persona intachable, la verdad es que es increíble todo lo que hace. Tendríamos que pensar mucho para no caer en un error.
Lo que los hermanos elogiaban de este hombre Gallo, este hombre llamado Gallo, era que tenía buen testimonio. No tenía buen testimonio de la gente de afuera. A veces afuera es más fácil tener buen testimonio. Quiero que se entienda lo que digo. Porque en comparación con el vecino quizás yo no fumo y ya tengo un cierto testimonio que cuido. Pero el asunto es, la medida es, entre los hermanos, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Podrían hablar bien los que están acá hoy de tu buen testimonio? ¿Podrían decir es una persona que tiene buen testimonio? ¿Podrían hablar de tu ejemplo de conducta? ¿Podrían destacar como una persona de fe, como una persona positiva, como una persona leal, como una persona que es un ejemplo en su vida espiritual? ¿O habría que arañar muchísimo para ver si encontramos algo? En segundo lugar, este hombre Gallo, dicen los versículos que leímos, andaba en la verdad. Andaba en la verdad. No dice que conocía la verdad, dice que andaba en la verdad. Es una enorme diferencia entre conocer algo y vivir conforme a eso que conocemos. Hay una enorme diferencia. Andar significa vivir, hacer eso que conozco como parte de uno. Yo conozco algo de la verdad, pero no puedo decir que yo vivo esa verdad en tanto y en cuanto no forme parte de mi cotidianeidad. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu andar? ¿Cómo es nuestro andar? ¿Somos conocidos por ser gente que camina, que anda en la verdad? Tiene que preocupar, esto nos tiene que interpelar a cada uno de nosotros. ¿Cómo es mi andar cada día? ¿Cómo es tu andar cada día? ¿Es un andar en la verdad? Porque es la segunda virtud que yo encuentro acá, que el apóstol Juan destaca de este hombre Gallo. Vos andás en la verdad. Vos no conocés la verdad, vos vivís la verdad. ¿Estás caminando en este tiempo en la verdad conocida de Dios? ¿La estás viviendo? ¿La estamos manifestando en nuestras decisiones, en nuestro día a día? Esta semana nosotros tuvimos un problema. Tuvimos un inconveniente que demoró algo que estamos haciendo. Y sabéis que, oh casualidad, apareció una oportunidad maravillosa, hermosa, para ir por otro lado. Y entonces, ¿sabés qué dije? ¡Gloria a Dios! Mirá lo que estábamos pidiendo, gracias Señor. No. ¿Sabés qué dije? Me significa un retraso en lo que estamos haciendo como familia. Pero agarré y dije, decirle que gracias a la persona que nos está ofreciendo el favor, pero que vamos a seguir esperando. No me interesa. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ser conocido por vivir la verdad, no por saberla o por predicarla solamente, quiero ser conocido por vivir la verdad. Entonces el día de mañana, cuando yo tenga frente a frente a esa persona, le voy a poder decir, ¿sabes qué pasa? Que yo vivo la verdad, no vivo la mentira. ¿O vos te pensás que no vas a ser probado? Vos hoy declarás una cosa y a la media cuadra te están esperando para probarte, Tuve que tomar una decisión. Dije, no me interesa. Agradezco tu amabilidad, tu gentileza, pero no, espero. Sigo esperando. Quiero ir por derecha, como corresponde. No me interesa. Gracias. Y eso significa tiempo. Porque lo que yo podía haber resuelto ayer significa esperar un par de días más. Pero lo que destaca Juan de su amado Gallo es, vos andás en la verdad.
Vos vivís la verdad, vos no la decís de acá para acá, vos la vivís. Vos la vivís. En tercer lugar, lo que destaca Juan de este hombre es que respetaba la autoridad que Juan tenía como líder espiritual. Hay un relato en ese mismo capítulo, creo que es el versículo 4, que dice: yo me alegré mucho al oír que mis hijos daban testimonio de vos y que mis hijos andan en la verdad. Creo que es el versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? A ver. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice Juan, viene hablando de Gallo, y él dice: yo no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos espirituales andan, caminan, viven en la verdad. No tengo más gozo o mayor gozo que ese. El oír que afuera y adentro son la misma persona, viven lo que dicen. El gran problema que tiene la iglesia por estos días es que no vive lo que dice. Entonces Juan lo destaca, dice: ¿cómo lo voy a destacar una vez que encontré a gente que está viviendo en la verdad, que está caminando en la verdad? ¿Cómo no lo voy a destacar? Y tiene que servir de modelo para la iglesia futura. Juan amaba mucho a Gallo porque este hombre realmente era un ejemplo de conducta. No fingía la fe. Era un hombre realmente fiel. Respetaba la autoridad que había sobre este hombre. Recibía la enseñanza, la atesoraba y vivía conforme a la enseñanza recibida. Entonces, claro, Juan cuando lo ve dice: ¿cómo no voy a desear que a vos te vaya bien en todo? ¿Cómo no voy a orar por tu vida para que te vaya bien? ¿Cómo no voy a desearte que realmente Dios derrame de su gracia y de su favor sobre tu vida si te veo lo que sos? En cuarto lugar, Gallo servía con amor a sus hermanos. ¿Sabés lo que hacía este hombre? Él, con su generosidad, cuando veía que por ahí andaba un maestro o un misionero, él les daba alimentos. Él les proveía de alimentos. ¿Por qué? Porque esos maestros y esos misioneros que estaban por ahí itinerantes se negaban a recibir ayuda de los no creyentes. No puede ser que los no creyentes sean más generosos que los cristianos. Algún problema tenemos. Algún problema tenemos. No puede ser que los cristianos, los que decimos que somos hijos de Dios, hemos recibido tanto de Dios, no podamos tener una mano generosa y que los no creyentes sean más generosos que los hijos de Dios. Si eso nos pasa, tenemos un problema serio. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Tenemos que revisar nuestro corazón, porque esto tiene que ver con lo que Juan está diciendo a Gallo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Que te vaya bien en lo que estás haciendo. Pero para eso tenemos que ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cómo era Gallo? Un hombre ejemplar, un hombre íntegro, de buen testimonio, en quien no había algo reprochable. La vida del Gallo era una vida que se ajustaba a la verdad de la palabra de Dios. Por eso Juan podía expresarle esto: yo deseo que seas prosperado en todo. Pero no lo largó como una palabra más al aire. No. Lo observó, lo escaneó, le hizo una ecografía espiritual Juan a Gallo antes de declararle su deseo. Anda en la verdad, tiene buena conducta, es intachable, nadie tiene nada que decir de él, ni afuera ni adentro. La verdad que este hombre es: Gallo, te amo, sabes que sos muy amado para mí y deseo que seas prosperado en todas las cosas. Qué interesante la vida de este hombre. No había mentira en él. Él no permitía que la vida de Dios se arruinara, lo que Dios quería hacer se arruinara por medio de él.
tomar sus propias decisiones. Él andaba, vivía en la verdad de Dios. Y esto es algo que tiene que ser radical en nosotros. Vivir en la verdad de Dios. Amén. Tenemos que vivir en la verdad de Dios. Porque de lo contrario estamos viviendo mal, estamos viviendo torcidos. Y yo deseo que a vos te vaya bien. Pero que lo que logres no te desenfoque de lo realmente importante. ¿Sí? La verdad no se negocia. La verdad no se negocia. La verdad no es algo que podamos proyectar si existe la palabra. No la podemos cambiar. La verdad sigue siendo la verdad. Nadie prospera amparado en la mentira. Nadie prospera amparado en la mentira, nadie. El otro día teníamos una charla justamente con uno de mis hijos en casa, justamente porque él me planteaba, ¿es buena la mentira? La mentira nunca es buena. Porque cuando vos estás mintiendo a alguien, estás engañando. Y cuando el engañado descubra lo que sucedió, vas a tener problemas. Nunca es buena la mentira por ninguna razón. ¿Sabés lo que dice la Biblia del diablo? La Biblia, Jesús lo llama a Satanás, al diablo, lo llama padre de mentira. Entonces, cuando vos y yo hoy tomamos la mentira como un escape para alguna situación, lo que estamos haciendo es cambiar nuestra paternidad. La paternidad de Dios la cambiamos por la paternidad de ¿quién? Por eso la mentira no es buena. Porque no nace en Dios. No tiene origen en Dios. Entonces, cuando alguien miente, lo que está haciendo es arriesgándose a ponerle punto final a una relación. Y si alguien te miente, te va a costar después recuperar la confianza. ¿Sí o no? Por eso siempre hay que ir con la verdad. A veces vas a perder, en teoría, entre comillas, por ir de frente y decir la verdad. A veces vas a perder. Te van a tomar y te van a mirar como el tontito o la tontita. No me importa. Sé dónde quiero ganar. Por eso elijo dónde perder. Amén. Pero eso es lo que tenemos que tomar como decisión nosotros. Mirá, quiero que me acompañes ahora al Salmo 1. Salmo capítulo 1. Vamos a ver algunas cosas que ocurren en esta historia, en este relato del salmista. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Dígalo sin miedo. Todo lo que hace, prosperará. No así los malos, los mentirosos, los tramposos, los osos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El salmista comienza este relato y dice, bienaventurado el hombre. No está hablando de sexualidad o de género, está hablando integralmente. Bienaventurado el hombre, la mujer, la persona que ta. ¿Sí? Bienaventurado significa feliz, afortunado, dichoso. Y esta palabra proviene del hebreo ashar, A-S-H-A-R, ashar, que significa también próspero, exitoso, satisfecho. Próspero, exitoso, satisfecho. Esa palabra hebrea está vinculada a la felicidad que experimenta aquella persona cuando es favorecida por alguien superior. ¿Sí?
Esa es la palabra que describe lo que sentía un hebreo cuando era favorecido por alguien superior. Se sentía así, bienaventurado. Por eso Jesús, como entendía algo de la cultura, hay todo un relato conocido como el Sermón del Monte, donde comienza Jesús diciendo cada versículo como bienaventurado, bienaventurado, feliz, exitoso, próspero, satisfecho. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, en este caso estamos hablando de que el que nos favorece, ¿quién es? Dios. Y cuando Dios te favorece, ¿vos te sentís así? ¡Oh, exitoso! ¡Qué bien! La pegué. Ya la embarré. Sí. No es la pegué. Fui favorecido. Soy bienaventurado. ¿Sí? Próspero no es aquel que tiene más. Sáquense esa idea de la cabeza. Saquemos esa idea de la cabeza. Sino aquel que tiene lo suficiente como para vivir bien. Próspero no es el que tiene más. Es aquel que tiene lo suficiente para vivir bien. En primer lugar, quiero hablarte de esto. Es bienaventurado, exitoso y próspero aquel que tiene un compromiso profundo con la palabra de Dios. Es bienaventurado, exitoso y próspero aquel que tiene un compromiso profundo con la palabra de Dios. Eso es lo que leímos recién en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que se metió, se plantó en el río de Dios. Bienaventurado aquel que abrazó la palabra, que la medita, que la convierte en su delicia. Ese es el hombre, la mujer más afortunado del planeta Tierra. Afortunado no es el que se sacó el 15 o el loto o el qué sé yo cuánto, no. Afortunado es aquel, feliz es aquel que ama la palabra de Dios y se deleita y medita de día en día en ella. Amén. Porque cuando vos estás meditando en la palabra, vos estás tratando de llegar al corazón de Dios. Entonces no hay persona más feliz en este mundo que aquel que se dedica a conocer a su Señor y decir, a ver, ¿qué hay en el corazón de mi Señor? Prosperar no es cuestión de suerte. Tiene que haber un compromiso profundo con la palabra de Dios. ¿Vos querés prosperar en este segundo tramo del año? En todas las cosas, tenés que abrazar la palabra de Dios, tener un compromiso profundo con ella. Metete ahí a estudiar. Comprometete fuertemente con la palabra de Dios. No es cuestión de suerte que nos vaya bien, es cuestión de amar lo que Dios ama. Cuando algo de esto no está en nuestra vida, es señal inequívoca de que hay una persona que no está entendiendo dónde comienza el éxito verdadero. El éxito verdadero en la vida no viene porque por casualidad o por suerte pasó esto. No, no existe eso. No existe eso. Prosperar en todas las cosas significa abrazar fuertemente la palabra de Dios. Permitir que la palabra de Dios te desnude por completo. Permitir que la palabra de Dios ilumine tu corazón, tu mente y todo lo que hay en vos y te empieza a marcar esto no va más, esto no va más, esto no va más. Y no tener temor de hacerlo. Amén. No solo compromiso con conocer la palabra, sino sobre todo y fundamentalmente en poner la palabra de Dios por obra, en vivirla. En vivirla. Te voy a decir algo que va a sonar muy fuerte, pero te lo voy a decir igual porque te amo. No sé si vos me amás, espero que sí, pero yo sí a vos te amo. Nunca confíes en alguien que tiene solamente mucho conocimiento bíblico, pero cero fruto espiritual, porque te vas a meter en problemas. Yo estoy cansado de escuchar gente que viene y me dice, no, esto yo ya lo sabía. Y si lo sabías, ¿por qué no lo hiciste? No, lo que pasa es que sos un mentiroso. El conocimiento bíblico nunca fue la idea de Dios. Nunca fue
fue la idea de Dios que vos sepas mucho de Biblia. Lo que Dios tenía en mente cuando dejó y permitió que su palabra fuese escrita, es que la vida que está reflejada en eso escrito se impregne en nuestro corazón, en nuestro interior y que se manifieste en esta tierra. Pero nunca fue la idea de Dios que seamos genios intelectuales, bíblicos y espirituales. Nunca. Por eso hay tanta gente que termina siendo desastre después con su vida. Y nosotros nos agarramos los pelos y decimos, ¿por qué? Porque solamente conocía, pero no vivía. No vivía. Los religiosos de la época de Jesús tenían la ley metida hasta los huesos. Pero cuando tuvieron que manifestar fruto de vida, no pudieron hacerlo. ¿Vos te pensás que esa gente no sabía lo que decía la ley? Te la recitaban de memoria. Cuando nacían, el padre agarraba el libro y le empezaba a recitar chaca, 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 chaca. Entonces el pibe salía siendo un erudito de la ley. La conocían, pero no la vivían. A Dios no le interesa tu saber, le interesa tu vivir. Muéstrame cómo vives y te diré cómo te alimentas. Mostrame cómo vives y te diré cómo te alimentas. La Biblia no es un libro para saber más, mis queridos, sino para aprender a vivir conforme al diseño del Creador. No es un libro para saber más. Es un libro que nos revela la vida escondida desde el principio de la historia. La vida de Jesús. No me sirve de nada leer la historia de Noé y descubrir que hubo un tipo recontra valiente, sí, armó un arca, y otro que lo llevaron como esclavo a Babilonia, ¿y qué me sirve eso a mí hoy? ¿En qué me afecta si no puedo ver a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo obrando detrás de esa historia? Tenemos que entender esto, la idea de Dios es que prosperemos en todas las cosas. Para eso vamos a necesitar un compromiso profundo con la palabra de Dios. No vas a poder prosperar en este tiempo a menos que dediques tiempo a la palabra de Dios. Menos televisión, menos esto, menos aquello, más tiempo con la palabra de Dios. Es que... vos elegís, no será cuestión de suerte lo que ocurra con vos de acá a los próximos 6 meses. No será cuestión del diablo. Yo ayer publicaba un pensamiento en las redes sociales y decía, la iglesia ha perdido demasiado tiempo peleando con un diablo derrotado, cuando el gran problema es que muchas veces dice cosas que ignora. No vive lo que debe vivir. El problema real de la iglesia no es el diablo, es la ignorancia que muchas veces se ha filtrado dentro de sí. Entonces hacemos guerra espiritual, atacamos al diablo, el diablo dice, ya no tengo más nada que hacer, me vencieron hace más de 2000 años, pero sigan pegándome, sigan pegándome. Y mientras nosotros hacemos guerra espiritual con un diablo derrotado, la ignorancia sigue creciendo, porque no dedicamos tiempo a la Biblia. No dedicamos tiempo a estudiar, a meditar. No lo hacemos carne, lo que sabemos no lo terminamos de hacer carne, no lo terminamos de incorporar en nuestra vida. Entonces cuando tenemos que tomar una decisión, acudimos a cualquier cosa que viene a nuestra mente. ¿Se están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estoy diciendo claro? Esa es la realidad que vivimos. Esa es la realidad que vivimos. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, hay que estudiarla, hacerla carne, no leer solo aquello que me parece lindo, hay que estudiarla toda. Pablo dice, yo no he rehusado en enseñarles todo el consejo bíblico, no le escapé a la realidad de enseñarles todo lo que la palabra dice. No leamos solo los textos que nos gustan. El jueves meditamos en esta expresión de Pablo cuando le escribe a los Filipenses, capítulo 4, y nosotros tomamos el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que fortalece, y el otro que dice, Dios puede suplir todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Y lo tomamos aislado del contexto, y es fascinante. Anda el contexto.
Meditábamos un poquito eso el jueves, ¿no? Y nos caíamos de espalda y decimos, ¡buah! Hay que estar preso y decir, mi Dios, me va a suplir todo lo que a mí me falta. Hay que estar mal, habiéndose olvidado mucha gente de vos y seguir declarando todo lo puedo en Cristo me fortalece. Pablo había fundado un montón de iglesias, solo la iglesia de Filipos se ocupó de sostener la vida de ese hombre. Por eso lo destaca. Lean después Filipenses capítulo 4 y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Ahora, para poder aprender vida, hay que meterse con la vida. Hay que estudiar lo que es la vida de Jesús. Pero no para saber más de la vida de Jesús, sino para entender lo que significa para mí hoy hacerlo carne y yo poder manifestarlo. Para eso también es importante el día del discipulado de la iglesia. Es importante el día del discipulado de la iglesia. Es el momento en que todos somos nivelados. Mirábamos el piso y decíamos qué lindo que quedó, ¿no? Imagínate que uno hubiese quedado torcido para allá, vos hubiese venido y la silla estaba así de levantada. Te iba a quedar una parte de la zona sur más levantada que la otra. Pero gracias a Dios que alguien se tomó el trabajo, creo yo, por lo que veo, de nivelar todo. Por lo que veo, capaz que estoy medio chicano. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. El problema es que la iglesia no vive la verdad de Dios. Y entonces hay problemas. Prosperar en todas las cosas no es cuestión de suerte. Es el resultado de un profundo compromiso con la verdad de Dios. Juan le dice a Gallo, tú andas en la verdad, tú caminas en la verdad, tú vives en la verdad, por eso yo quiero verte prosperar en todas las cosas. Deseo que prosperes en todo. Amén. El salmista dice, feliz, exitoso y próspero es aquel que camina en la palabra de Dios y que se aparta de los malos consejos. Yo te pregunto, ¿quién te aconseja? ¿Quién te aconseja? Dime quién te aconseja y te diré dónde terminarás. ¿Quién te aconseja? Hay malos consejeros que obviamente nunca te van a dar un buen consejo. Si vos querés que te vaya mal, escuchalos. Escuchalos, no hay problema. Pero si querés que te vaya bien, aprende a escuchar los buenos consejos de boca de los buenos consejeros. ¿Sabés quiénes son los buenos consejeros? Los que andan en la verdad, los que viven en la verdad, los que no negocian la verdad por la mentira, los que han desechado de sus vidas la mentira, los que viven a Cristo honestamente. Esos son buenos consejeros. Nunca te van a decir hacelo igual. No, te van a decir cuidado lo que vas a hacer. Cuidado. Me ofendió. Cuidado lo que vas a hacer. Porque después vas a llorar. Y es preferible hacer pucherito un ratito a vivir llorando el resto de tus días por no haber escuchado el buen consejo. Tengo que decirte que todavía hay buenos consejeros. Los buenos consejeros no son los que te dicen lo que vos querés escuchar. Esos no son buenos consejeros. Yo dudaría cuando una persona viene y te dice todo el tiempo sí. Esos no son buenos consejeros. El buen consejero, con madurez y sabiduría, te va a decir no te conviene. No te conviene. El buen consejero no es aquel que viene y te palmea la espalda o te soba el lomo y te dice dale para adelante. No, el buen consejero muchas veces te va a confrontar, va a meter el dedo en la llaga, te va a decir lo que no le gusta escuchar a nadie. Amén. Yo soy consciente que los últimos mensajes de la iglesia son durísimos. Mamita querida. Soy consciente. El de la semana pasada, pido perdón porque cometí una torpeza yo. Le arruiné el trabajo mío.
Pero una predicación dura tiende a suavizar el corazón. Pero una predicación suave tiende a endurecer el corazón. ¿Saben por qué lo crucificaron a Jesús? No porque venía y decía, qué lindo que son ustedes, fariseos hipócritas. Son hipócritas, pero no. Ese no es el Evangelio. Ahora, si vos querés que te vaya mal en la vida, juntate con la gente que todo el tiempo te dice, sí, hacé lo que te dicte el corazón. Si vos querés prosperar, aprendé a escuchar a los buenos consejeros y recibí los consejos. Amén. Feliz, exitoso y próspero es aquel que camina en la palabra de Dios y no estuvo ni está en camino de pecadores. Pregunto, ¿hacia dónde te llevan tus relaciones interpersonales? ¿Hacia dónde te están llevando esas personas que vos permitís en tu círculo íntimo? ¿A la mentira? ¿Al desastre? ¿A la ruina? ¿Al no compromiso con Dios? Eso es transitar por camino de pecadores. Nadie prospera en ese camino. Todos terminan muy mal. ¿Te relacionás con gente rebelde a Dios? ¿Con gente que lo único que hace es menospreciar lo de Dios? No pidas prosperidad, porque no funciona de esa manera. Feliz, exitoso y próspero es aquel que camina en la palabra de Dios y no se junta con aquellos que se burlan de Dios, que se burlan del Evangelio, que se burlan de tu iglesia, que se burlan de tus pastores. Son burladores y no prosperarás si te alías con ellos. Un escarnecedor es aquel que se burla de lo santo, de lo sagrado, de lo espiritual. ¡Ay! ¿Qué? ¿Desde cuándo hay que estar tanto tiempo en la iglesia? ¡Ay! ¿Desde cuándo hay que leer tanto la Biblia? ¡Qué fanáticos que son! ¡Ay! Y encima vos que le vas a dar el tiempo a los pastores para que se compren sus mansiones y sus 4x4 y qué sé yo cuántas cosas. ¿Cuál es tu problema? Vos vas a lo de la bruja de la esquina y nadie te dice nada ahí. Pero nosotros permitimos que esa gente se burle de lo que nosotros debiéramos cuidar y valorar. Y el salmista dice, vas a prosperar, es bienaventurado el hombre que no se junta con burladores. Mirá lo que dice el Salmo 2, versículo 4. Salmo capítulo 2. Versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos. Todos los que se burlan del Señor van a terminar siendo en algún momento objeto de risa y de burla de parte del Señor. Él se va a terminar riendo y burlando de ellos cuando llegue el momento. De todos esos que se han burlado del Evangelio, de los que se han burlado de su iglesia, de los que han menospreciado a la iglesia, el Señor llegará el momento en que se va a reír y se va a burlar de ellos. Pero vos tenés que tomar una decisión, yo tengo que tomar una decisión. Y esa decisión es plantarnos en la profundidad del río de Dios para poder llevar fruto abundante. Volvamos al Salmo 1. Ya voy terminando. Dice Salmo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre feliz y próspero, la mujer feliz y próspera, quita, elimina de su vida todas aquellas relaciones que no le sirven. Y a cambio, elige, prefiere y decide hacer de la palabra de Dios su delicia y su meditación. ¿Su delicia y su qué? Meditación. Su delicia y su meditación. Delicia tiene que ver con algo que produce placer y gozo. Cuando vos lees la Biblia, yo espero que la leas, pero cuando vos lees la Biblia, ¿la lees con placer, con gozo, o la lees con carga?
tengo que leer la Biblia porque me van a preguntar el domingo qué leí o si la leí, y no quiero mentir. Aunque sea voy a leer un pancito, de esos cortitos así, lo voy a leer para por lo menos decir que la leí. ¿Te produce placer la palabra de Dios? ¿Te produce gozo? ¿Disfrutás estar frente a ella? Algo delicioso inicialmente, antiguamente, era algo que producía placer y gozo, pero que además seducía y atrapaba, algo que dominaba la voluntad de la persona. La palabra de Dios tiene que dominar nuestra voluntad. Mirá lo que dice el Salmo 119. El salmo más largo de todos los salmos. Salmo 119, versículo 24. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y ¿mi qué? Mis consejeros. ¿Dónde buscaba consejo el salmista? En la palabra de Dios, en los testimonios de Dios. ¿En qué se deleitaba? En los testimonios de Dios. No buscaba consejo en cualquier persona que por ahí estuviera dando vueltas. No buscaba consejo en cualquier libro de autoayuda, no. Él buscaba consejo en la palabra de Dios. Y él decía, tus testimonios son mi delicia, Señor, y mis consejeros. Salmo 119, versículo 77, mirá lo que dice. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, tu ley, Señor, tu palabra es mi deleite, es mi placer, es mi gozo. Salmo 119, versículo 92. Mirá lo que dice. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mirá qué interesante lo que dice acá el salmista. Él reconoce que de no haber meditado, reflexionado y apoyado su vida en la palabra, los problemas lo hubiesen arruinado. Los problemas hubiesen arruinado su vida. Ahora yo te pregunto a vos, cuando estás en problemas, cuando estás medio bajoneado, ¿en qué te apoyas? ¿En qué nos apoyamos cuando hay conflictos? ¿En la palabra de Dios? ¿O nos apoyamos en otra cosa? Este hombre reconoce, yo hubiese perecido en medio de mis aflicciones, de mis problemas, de mis luchas, de no haber sido, porque yo me dediqué a deleitarme y apoyarme en tu ley. Tenemos que practicar esto. Cuando estás en problemas, no pongas la tele. Mataron a 55. El dólar se fue a 5.000. Lo único que te falta es agarrar el cuchillo y cortarte las venas. No, agarrar la Biblia, empezá a hacer memoria de lo que Dios te habló, deleitate en la palabra cuando estés en problemas. Vos, Señor, vas a saber mejor que nadie por qué estoy viviendo esto. Yo te doy gloria, yo te doy honra. Jehová dio y Jehová quitó, en todo y por todo bendito sea el nombre de mi Dios. Amén. Al salmista no le causaba molestia alguna el estudiar y aprender de la palabra. Él se deleitaba y se gozaba en ella. Había entendido claramente que para que le vaya bien en todas las cosas, no podía abandonar la meditación seria de la palabra de Dios y su estudio concienzudo. Y permitía que el Espíritu Santo cautivara todo su ser con la palabra. No es cuestión de suerte el prosperar en todas las cosas. No es cuestión de suerte. Hay una decisión que tomar. Yo te pregunto, ¿vas a permitir que la palabra te seduzca, te atraiga y gobierne tu voluntad? ¿O vas a dejar que el alma ingobernable te gobierne? En segundo lugar, vimos que lo primero que el salmista consideraba era que la palabra de Dios era su delicia. En segundo lugar, él habla de que meditaba de día y de noche. Meditar tiene la idea de contemplar y reflexionar acerca de algo. Cuando uno está meditando se pone a pensar, ¿lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Habré puesto la respuesta correcta? Me parece que me equivoqué en la respuesta. No sé por qué estoy pegando en un clavo acá. Lo habré hecho bien. Le dije lo correcto. Bueno, meditamos y después, ¿qué hacemos? Cuando las cosas no van bien, nos clavamos puñales, ¿no?
Ahora, meditar tiene que ver con esto, con reflexionar, pero también sabés que en la antigüedad la idea de meditar era o tenía que ver con medirse. Medirse. Es decir, el salmista hacía esto. Venía y leía una palabra, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner ejemplos claros para que se entienda esta idea de medirse. El salmista leía y decía, perdona. ¿A quién tengo que perdonar yo? Y entonces, ¿qué hacía después? La palabra venía y él medía su vida y su crecimiento espiritual a la luz de la palabra. Dios viene y te dice a vos, perdoná. Y después viene la misma palabra y dice, a ver, no creció nada, Dios viene y te dice, tenés que ser fiel. Y pone la palabra como una medida al lado tuyo. Y dice, a ver. No, está flojo este. Dios viene y te dice, tenés que servir. Y pone la medida, pone la palabra al lado. Vení, Lauti, vamos, rápido, vamos, despídete, oídse, vamos. Son las 10 de la noche ya. Dios viene y le dice a Lautaro, él lee la palabra, tenés que ser fiel en X cosas. Y automáticamente esa palabra viene después, una semana después, viene y lo mide. 2 centímetros, Benita. Y gracias. Y va determinando el crecimiento. Esa es la medida que vos y yo tenemos que tener, la palabra de Dios. Cada vez que Dios trae una palabra a tu vida, a la semana siguiente Dios vuelve a traer esa palabra como memoria delante tuyo, delante de Él, y empieza a medir Dios. A ver, ¿cuánto creció? Una semana pasó. ¿Practicó esta semana lo que aprendió? En la semana le dijeron, o el domingo anterior le dijeron que tenía que leer la Biblia. A ver, vuelve Dios a la semana siguiente, el domingo siguiente, vuelve Dios y tira la cuerda y la palabra. A ver, ¿cuánto leyó esta semana? Un pancito de vida. El lunes. Antes de salir para la actividad que tenía. El salmista reflexionaba en la palabra y luego se medía. ¿Cuánto esta palabra me está afectando a mí? ¿Cuánto esto que estoy escuchando está haciendo vida en mi vida? Así va a ser Dios el día que nos presentemos delante de Él. A ver, ¿cuántas palabras escuchaste vos? A ver, ¿cuánto medís? Mirá lo que dice el salmista. Ahí volvamos al 19, 119. Salmo 119. Dice, versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, no me olvidaré de tu palabra. Ya que salió ahí Juan Carlos Alvarado de ahí. Sí, el salmista dice, en tus mandamientos voy a reflexionar, pero después lo que leí va a servir para medir mi vida. ¿Cuánto has crecido en estos 6 meses que van del año? Casi, sí, 6 meses. ¿Cuánto creció Jesús en tu vida en estos 6 meses del año? El Señor hoy está haciendo esto con cada uno de nosotros. Viene, no te va a curar el pacho, que no te va a curar el pacho. Viene y te dice, a ver. Esa es la razón por la que muchas veces no podemos prosperar en todas las cosas. Porque cuando Dios viene y mide nuestro crecimiento con su palabra. Salmo 119, versículo 23. Dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Salmo 119, 23. Mirá lo que hacía el salmista. Mientras otros se dedicaban a hablar mal de él y en su contra, él se deleitaba en la ley de su Señor. Mientras otros lo criticaban
y murmuraban en su contra y planificaban destruirlo, ¿qué hacía él? Meditaba en lo que decía la palabra de Dios y luego se medía. Ah, sí que vos me estás maldiciendo, desgraciado, ojalá un rayo te parta y reviente tu casa y a los tuyos. ¿Y dónde quedó la medida de la palabra de Dios ahí? ¿Te olvidaste lo que aprendiste el domingo? Tenías que perdonar. La medida te está arrojando un mal resultado. No estás calificando como aprobado. ¿Sabés lo que hacía David cuando estaba en el espíritu? Porque estaba medio carnaza y por ahí también tenía sus días, ¿no? Pero decía, Dios me va a defender de este. Y entonces Dios venía y lo medía. Decía, creciste, David, aprendiste. En comparación a lo que estaba el domingo pasado, a lo que está hoy, creciste. En lugar de tomar revancha, él decía, no hay arma forjada, decía el profeta. No lo dijo David, pero también David, yo seguro que lo recordaba. No hay arma forjada que pueda prosperar en mi contra. Pero te están maldiciendo, sí, pero déjalo. Porque mi Señor se va a levantar a mi favor y me va a defender. Pero es que lo escuché el domingo pasado y ahora creció. 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 No quedó acá. Lo hizo carne y lo está manifestando. Él es mi escudo y mi fortaleza. ¿A quién le voy a tener temor? ¿De quién temeré? Aunque se levante contra mí guerra, mi Dios está conmigo. ¿Cuál es el problema? Entonces, cada vez que Dios lo medía por la palabra, al salmista descubría que había crecido. No estaba igual. Eso es meditar en la palabra de Dios. Eso es meditar en la palabra de Dios. Entonces evitamos el ir por la vida cortando orejas como Pedro. Vos me decís que el que las hace las paga. Salmo 119, versículo 27, mirá lo que dice. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Cuánto tiempo dedicamos diariamente a meditar en las maravillas que Dios ha hecho y hace? ¿Cuánto tiempo pasamos agradeciendo a Dios por sus beneficios hacia nuestra vida? Salmo 119, versículo 48. Dice, alzaré mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Yo te pregunto, ¿cuánto amás la palabra de Dios? ¿Amás verdaderamente la palabra de Dios? ¿Es tu pasión la palabra de Dios? ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Estamos desesperados por ir al encuentro de ella? Nos da lo mismo, bueno. El salmista dice, alcé mis manos a tus mandamientos que amé y voy a meditar en tus estatutos. El tiempo que le dedicas a la palabra de Dios habla de lo que vos sentís hacia la palabra de Dios. Si tu Biblia hoy hablara, ¿qué diría? ¿Qué diría tu Biblia si hoy hablara? Le preguntáramos, ¿a vos te tratan bien en casa? ¿Te abren de vez en cuando en la semana? Pero ahora no usamos mucha Biblia de papel. Y bueno, no importa, le preguntamos a la gallega del chat, a ver qué. ¿Qué diría tu Biblia si hablara? Salmo 119, versículo 103. Mirá lo que dice el salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cómo no iba a prosperar este hombre? ¿Cómo no iba a prosperar Gallo si tenían los dos un fuerte compromiso, un compromiso profundo con la palabra de Dios? ¿Cómo no iban a prosperar en todas las cosas? Mientras no tengamos un profundo y fuerte compromiso con la palabra de Dios,
mientras no entendamos que no se trata de saber más, sino de vivir más lo que ella dice, nos vamos a quedar mirando de reojo lo que pudiera ser, pero no es. Es la palabra de Dios la que trae prosperidad en todas las cosas. Es nuestro compromiso con ella la que va a determinar lo que sucederá en los próximos meses, pero no es cuestión de suerte. Alguien dijo por allí que mientras más estropeada está una Biblia, mucho mejor es la vida de esa persona. Yo iba a traer mi Biblia acá, ustedes ven mi Biblia nuevita acá, dice, no la lee nunca, porque la tengo guardadita acá, por espacio no la abro acá. Pero he tenido que cambiar varias veces mi Biblia. Vos vas a ver la última que tenía y la tuve que cambiar porque ya me daba pena. Los hermanos me daban una ofrenda cada vez que iba a algún lugar por lástima. Decía, para que se compre la Biblia aunque sea, porque vemos la Biblia en la pena lo que tiene. Toda tiroteada, estaba rayada, escrita. Pero mirá la Biblia de una persona y te vas a dar cuenta cómo es su vida. Una Biblia estropeada habla de una gran vida interior, una gran vida espiritual. Porque significa que esa persona lee la Biblia. Significa que esa persona tiene compromiso profundo con la palabra de Dios. Yo les recomiendo a todos los que tienen el celular en la Biblia en el celular, cómprense una Biblia igualmente. Léanla, marquen ahí. Y cuando vayan a estudiar, lo dije y lo vengo diciendo desde que comenzó el año, cómprense una libretita y anoten ahí lo que ustedes van entendiendo, pero háganlo. No importa, y yo también quisiera, yo tengo acá los versículos anotados, por cuestión de espacio no abro mi Biblia. Pero necesitamos tener un compromiso profundo como iglesia con la palabra de Dios. Meditar, dijimos que es medirnos con lo que dice la Biblia y evaluar cómo estamos viviendo. Pero además hay algo que el Espíritu Santo me mostraba, me enseñaba y te lo quiero compartir antes de terminar. Fíjate que el salmista dice en el versículo 2, en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Vamos a Génesis 1, del 3 al 5. Vamos a cuidar el metro, el centímetro con el que nos medimos. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. A la luz llamó ¿qué? Día. Y a las tinieblas llamó noche. Fíjense, síganme con atención esto. Dios creó la luz y lo que no entró allí quedó en oscuridad y en tinieblas. ¿Sí? Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Dice Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo dice que nosotros somos hijos de luz y del día. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Sin embargo, el salmista dice que él medita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el salmista? Que en medio de lo que él pudiera estar viviendo, su prosperidad no dependía más que de su meditación en la palabra de Dios. Día y noche no tiene que ver con un día, tiene que ver con temporadas. ¿Sí? No importa si es de día o es de noche, no importa si hay luz o tinieblas rodeándolo. Lo que el salmista está diciendo es, a mí lo que me importa es que yo siga comprometido profundamente con la palabra de Dios. Eso, si es de día o es de noche, habrá prosperidad en mi vida. Eso es lo que el salmista está diciendo. No importa si hay poco o hay mucho. No importa si hay crisis o está todo bien. No importa si hay salud o enfermedad. No importa si estoy solo o acompañado de muchos. En todo tiempo yo prospero porque mi compromiso primero está con la palabra de Dios. Y yo estoy plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que digo? Entonces, no importa si es de día, si es de noche, si hay luz o hay tinieblas a nuestro alrededor, si hay palabra de Dios, hay vida dentro nuestro, vamos a prosperar igual. Si hay crisis en el mundo,
para nosotros no interesa, es indistinto. ¿Por qué? Porque si es de día o es de noche, lo que interesa es quién está con nosotros. Eso es lo que dice el salmista. Durante el día, durante el tiempo en que todo estaba bien, donde las cosas funcionaban, él meditaba en la palabra, reflexionaba y luego se medía. A ver cómo estoy caminando. Durante la noche, los tiempos de crisis, los tiempos de prueba, los tiempos de lucha, lo que hacía el salmista es se mantenía meditando en la palabra y luego se medía. A ver, ¿estoy caminando conforme a la palabra? Meditaba de día y de noche. ¿Es tu proceder el mismo durante el día que durante la noche? ¿Es tu respuesta a Dios exactamente igual durante el día que durante la noche? ¿Agradecemos a Dios cuando llega la noche y todo se llena de oscuridad y de problemas y de dificultades? ¿O solo cuando hay luz y está de día agradecemos? Cuando hay celebración y fiesta. Dios me enseñaba esto a través de esto que estoy leyéndoles, compartiéndoles. En la temporada de oscuridad y de prueba, muchos no pueden permanecer porque no tienen profundidad suficiente en mi palabra. Porque hay gente que vos ves que se desvanece con muy poco. ¿Sabes por qué? Porque no tienen profundidad en la palabra de Dios. No han echado raíces. Entonces cuando llega la noche, muchos quedan tirados porque no supieron plantarse en el lugar correcto. No han aprendido a deleitarse y gozarse en la palabra o en mi palabra. Por eso no hay frutos. Por eso no hay frutos. ¿Hay paz en tu vida? No dejes de meditar en la palabra de Dios. ¿Hay dificultades? No dejes de meditar en la palabra de Dios. ¿Hay salud en tu vida? No dejes de meditar en la palabra de Dios. ¿Hay enfermedad? No dejes de meditar en la palabra de Dios. ¿Hay poco? Seguí meditando en la palabra de Dios. ¿Hay abundancia? Seguí meditando en la palabra de Dios. ¿Hay trabajo abundante? Seguí meditando. ¿No hay nada de laburo? Seguí meditando en la palabra de Dios. De día o de noche, medito en la palabra de Dios. ¿Me va bien? ¿Me va mal? No importa. Yo medito en la palabra de Dios. Y eso me hace próspero. Amén. ¿Estás rodeado de mucha gente o no hay nadie a tu alrededor? Medita en la palabra de Dios. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere que aprendamos a medirnos con su palabra, como un espejo. Porque Dios quiere que esta iglesia prospere. Pero para eso cada uno de nosotros tiene que tener un compromiso muy profundo con la palabra de Dios. No es tarea de uno, es tarea del cuerpo. Si ya te saciaste con la palabra esta noche, volvé a tu casa y volvé a comer. Y una vez que hayas comido, volvé a comer. Y una vez que te hayas saciado, volvé a comer. No importa cuántas veces quieras. Comé la palabra de Dios. Comé. Así como tenemos hambre y comemos por lo menos 4 veces al día y algunos hasta, no voy a decir cuántas, comé de la palabra de Dios. Comé. Volvé a escuchar el mensaje. Pero ya lo escuché. Otra vez volví a escuchar. Es un consejo que te doy. Si tu respuesta esta noche es sí, quiero prosperar, entonces tenés que empezar a hacer lo que tenés que hacer. Construir una buena vida no es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. Termino con esto. No sé cuál es tu mirada acerca de tu propia vida, pero sí sé cuál es la mía. Sé cuál es la mirada que yo tengo de mi propia vida. Yo te voy a decir algo, yo tengo más razones para abandonar lo que estoy haciendo que para continuar y seguir. Tengo muchas más razones para abandonar lo que estoy haciendo que para continuar y seguir. ¿Sabés lo que sucede? Hay algo en mi interior que me quema cada mañana que me despierto. Hay una palabra que se vuelve a activar dentro mío por el Espíritu que me ha llamado y que me ha bendecido y que me ha sostenido. Y cuando pienso en la posibilidad siquiera de decir basta, ahí viene la palabra de Dios. Yo te llamé. No te llamó un hombre. No te llamó una institución, no te llamó una organización, yo te llamo. Y lo mismo es para vos. Lo mismo tiene que ser para vos. A vos no te llamó una persona, a vos te llamó el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está activo en tu vida. Entonces lo que vos tenés que hacer esta noche es determinar,
voy a tener un compromiso profundo con la palabra de Dios. Sí, quiero ser prosperado, Señor, pero te aseguro, Dios, que a partir de este día mi compromiso mayúsculo con la palabra de Dios, con tu palabra, va a ser profundo. Yo deseo como pastor verte prosperar en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La pregunta que te quiero hacer, quiero pedirte que te pongas de pie es: ¿vos querés ser prosperado en todas las cosas? Vamos a ponernos de pie, por favor.